entrevistas en sintonía con vos. Bueno, del 23 al 27 de agosto se llevó adelante la Semana de la Educación Sexual Integral, ESI, en donde se trataron temas relacionados, obviamente con todo lo que tiene que ver con el ESI. Para poder profundizar sobre lo que está sucediendo actualmente con este tema, vamos a conversar con Julia Ceruti, docente, integrante de ANSAFE y también de la CTA. Julia, ¿cómo te va? Buen día, Víctor Timoneda te saluda. Hola, buenos días y buenos días para todos y todas. Julia, a ver, tengo entendido, corregime si no es así, que la Semana de ESI se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires, más allá de estos días que se destinaron obviamente para la reflexión, para la acción concreta de las actividades. Nos gustaría hablar con vos y sobre todo darle entidad a esta parte, que nos cuente un poco lo que está sucediendo con la educación sexual integral en las escuelas. Digo, el contexto a nivel país no colabora mucho hoy en día, y saber si se viene reflexionando acerca de estos temas tan importantes para los chicos. Bueno, muy importante y muy interesante tu pregunta. En realidad, bueno, la ESI, como seguramente todos y todas saben, es una ley sancionada en el 2006 en nuestro país, tiene carácter de ley nacional. Y eso esta ley que no ha sido derogada, aunque en algunos ámbitos aparezca como que sí, es una ley que sigue vigente. Esto significa que nuestra educación sigue teniendo o trabajando desde la perspectiva de la educación sexual integral. Sí es cierto que ante la avanzada de determinados discursos y de determinados planteos, se ha retrocedido quizás en algunas escuelas, en algunas instituciones, en el poder abordar y trabajar desde la perspectiva de la educación sexual integral, quizás habilitados o favorecidos por un contexto nacional que de alguna manera señala la ESI como algo, bueno, que no viable, bueno, todo lo que ya conocemos en relación a esto. También es cierto que muchas otras escuelas, que no son pocas, siguen trabajando, desarrollando proyectos institucionales y trabajos muy interesantes en torno a lo que sí habilita la educación sexual integral, en términos de lo vincular, en términos de lo que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, en relación a la convivencia, al trabajo que se vienen dando las instituciones para abordar, digo, la alta conflictividad que a veces se presenta en las escuelas, y la ESI como una herramienta muy interesante y muy importante para abordar lo que tiene que ver con los conflictos, lo que tiene que ver con las situaciones de abusos, lo que tiene que ver con algo que va más allá de lo que es la salud sexual y reproductiva. La ESI propone, de alguna manera, un cambio de perspectiva en relación a la educación, y eso sí sigue siendo una forma de abordar la escuela, la enseñanza y demás. Y digo, más allá de que es un derecho para todos los estudiantes, ¿cómo es recibido por parte de las instituciones? Si es aceptado por todos, y también, y sobre todo, por el tema de las familias. ¿Adhieren también a todo lo que es el programa de ESI? ¿Lo ves un trabajo en conjunto más allá de lo que es propiamente dicho la educación sexual integral? Mira, sucede, eso está bastante polarizado, hay un montón de escuelas y de familias que acompañan la ESI, que trabajan la ESI, que no tienen reparo en decir la sigla ESI, ¿sí? Que trabajan desde esta perspectiva, y familias que acompañan, por supuesto, porque consideran que es una perspectiva de trabajo que ayuda, digamos, a todo esto que mencionaba. También es cierto que hay mucho desconocimiento respecto a qué comprende, digamos, la ESI. También mucha campaña en contra que se ha hecho, ¿sí? En esto de que la ESI enseña a masturbarse, que la ESI pervierte a los estudiantes. Y entonces, cuando aparece muchas veces la palabra ESI, se activan algunos radares que no tienen que ver con lo específico o con, de alguna manera, los ejes, ¿sí? Que promueven la educación sexual integral.
¿sí? No es, por eso digo, la ESI de alguna manera es una nueva forma de mirar la escuela, de mirar la afectividad, de mirar los vínculos, de trabajar con la perspectiva de género, de educar en perspectiva de derechos, digo, por supuesto que también la salud sexual y reproductiva, pero que son de alguna manera, eh, digamos, ejes que hacen a la integralidad de la educación sexual integral, y que de ninguna manera, bueno, es algo que se circunscribe solamente a la cuestión de la genitalidad. Como estrategia, digo, muchas veces nosotros con el equipo de AMSAFE, que vamos a dar talleres a las escuelas, a veces cuando sabemos que hay resistencia, por ejemplo, en algunos docentes y demás, a esto que se conoce como ESI, damos el taller, trabajamos algunas cuestiones y después recién al final mencionamos que todo lo que trabajamos y dijimos se enmarca en lo que tiene que ver con la ESI. Mucha sorpresa, porque en principio hay, se la reconoce y se la identifica, o hay falsas, digamos, concepciones. Entonces, cuando uno puede destrabar esto, desarticular, entonces hay mucha sorpresa y hay una aceptación respecto a eso. También, bueno, en otros espacios hemos utilizado estas, de alguna manera, estrategias al estilo caballo de Troya, ¿no? Y bueno, mencionar al final que esto se trata de la educación sexual integral. Entonces ahí es como, bueno, nadie se niega a pensar que trabajamos en pos de favorecer los derechos, de educar en esa perspectiva, de educar en términos de lo vincular, del término de, bueno, digo, muchas veces esa es una de las estrategias que se utilizan por esto mismo, ¿no? Hay mucha resistencia, sigue habiendo mucha resistencia, y en un contexto también que se habilita esa resistencia con discursos y con planteos que son erróneos y falsos. Juli, a ver, y en cuanto a la formación docente, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, en cuanto a la formación docente, nosotros desde el sindicato venimos desarrollando talleres, espacios de capacitación y demás, con delegados y con docentes. Vamos también a las escuelas digamos, a desarrollar talleres, siempre desde la intención de que los talleres sean vivenciales, que haya algo que pueda interpelar lo que tiene que ver con la propia subjetividad, la propia mirada, el propio ser. Eso genera, de alguna manera, movimientos muy interesantes a la hora de interpelar las prácticas, ¿no? Nos hemos encontrado con sorpresas muy gratas a la hora de poder trabajar con los docentes y las docentes, y de alguna manera también con una mirada que permite, bueno, que digo, cómo abordamos quizás los discursos y las miradas disidentes. Bueno, en este sentido, bueno, es una gran apuesta que nosotros tenemos desde nuestro sector, seguir trabajando, si bien hay muchas escuelas y muchos docentes que lo trabajan muy bien, que han posibilitado destrabar conflictos muy serios a partir de poner en juego las herramientas de la ESI. Todavía hay muchas otras que, bueno, que siguen de alguna manera reticentes, con temores a los posicionamientos de las familias. Entonces, bueno, un poco las capacitaciones tienen que ver con que nos animemos a darle lugar a la ESI. Decimos que la ESI es un cambio de paradigma, y entonces, bueno, las capacitaciones tienen un poco que ver con habilitar esto, que en principio nos interesa decir que no es solamente decir que es una ley y como tal es una obligación que nos enmarquemos o nos encuadremos en esa ley, ¿sí? Entonces es un poco un trabajo más artesanal, más minucioso, que tiene que ver con poder, bueno, dar a conocer los beneficios, por así decirlo, del abordaje de la ESI en todos los planos que podamos pensar de la escuela, ¿no? Julia. Con las familias, con el aula. Sí, perdón. Fabi Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá parecía algo que yo fui tomando nota en relación a lo que
venís diciendo, y esto de las escuelas acompañar esto de la ESI, por ejemplo, ¿no? Yo digo, pero ¿quién tiene la responsabilidad de que la ESI definitivamente se dé en las escuelas? ¿Son las escuelas? ¿Es el Estado? Digo, porque un contenido, suponete, qué sé yo, algún contenido de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que forma parte de las estructuras curriculares. ¿Yo lo doy o no lo doy? Es decir, enseñar a restar o a sumar, ¿lo doy o no lo doy? ¿De quién es la responsabilidad de esto? Bien, bueno, es buena tu pregunta. En principio, al ser una ley, deberíamos todos encuadrarnos en esta ley y trabajarla, ¿sí? La ley tiene algunos grises, por así decirlo, ¿sí? Que de alguna manera permite que quienes de alguna forma, o sea, que puedan las escuelas trabajarlo conforme a lo que tiene que ver con los modos de trabajo, con las perspectivas y demás, y en eso también hay un gris en términos de lo legal. Lo cierto es que es bastante, digo, incluso en este contexto, hablar de la obligatoriedad del desarrollo de la ESI, a veces nos pone en un lugar de mayor tensión con las escuelas. Entonces nosotros intentamos trabajar siempre por el lado de, bueno, ¿qué habilita el poder pensar, ¿sí?, el trabajo de la educación sexual integral, pensar cómo la educación sexual integral habilita otra manera de pensar la escuela y de pensar la educación? Si bien es cierto que sí, existe es una normativa, está vigente, hay equipos en nuestra provincia que acompañan a las escuelas en la posibilidad de pensar sus proyectos institucionales, pensar diferentes estrategias y demás en relación a la ESI. Lo cierto es que, bueno, no existe como tal de alguna manera, una sanción o una persecución a aquellas escuelas que decidan no trabajar. Entonces nosotros, de alguna manera, la tarea que iniciamos desde el gremio tampoco tiene que ver con esto ¿sí?, de presionar o de alguna manera tensar para que eso se trabaje, sino intentar generar espacios de diálogo, generar bueno, ¿no? Cómo de alguna manera la posibilidad de trabajar desde esta perspectiva habilita una suerte de una mirada distinta respecto de la escuela. Bien, vos dabas cuenta Sí. en algún momento también esto de otra manera de pensar la escuela. Lo dijiste en varias oportunidades, otra manera de pensar la escuela. Evidentemente, no todos estamos pensando la escuela de la misma manera, ¿no? Porque Sí, es si verdad. dentro de lo que se propone, la escuela tiene que cambiar, en eso casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, el tema es cómo, cambiar hacia dónde y por qué, ¿no? Porque si en este sentido decimos que es otra mirada de la escuela, pero no estamos de acuerdo en cambiar hacia esa mirada, ¿qué pasa con las miradas dentro de la escuela? Sí, bueno, eso que vos decís es clave. Esta perspectiva tiene que ver con una escuela que deje de ser punitiva, con una escuela que permita, digamos, generar acuerdos, que trabaje sobre la diversidad, ¿sí? Es una escuela que acepte y construya desde la diversidad, desde las aulas diversas. Esto que, bueno, si bien lo ponemos digamos, en contexto con lo que vienen siendo los discursos del gobierno nacional, por supuesto que no es la escuela que de alguna manera desde los estados se está planteando, ¿no? La ESI, ¿Y el provincial cómo la piensa? Porque, bueno, sí, por supuesto, claro, también, ¿sí? Más allá de diferencias con el contexto nacional, el provincial también tiene una mirada sumamente punitiva respecto de lo que considera ser la escuela, ¿no? De hecho, tiene una mirada muy aleccionadora respecto al colectivo docente, ¿sí?, con esto que ha aparecido solapadamente como el presentismo y el premio a la asistencia, donde de alguna manera deja de considerar lo que ha sido un resultado de luchas, que son nuestro codigario de licencias, y poniendo de alguna manera en tensión eso y premiando a quienes, ¿sí?, a quienes nos faltan a costa de cualquier cosa y castigando a los que necesitan tomarse la licencia. Si lo pensamos en este sentido, bueno, es una mirada de una escuela y de una docencia netamente punitiva, ¿no? La ESI no mira desde ese lugar y de alguna manera
permite trabajar todo lo que tiene que ver con lo generar acuerdos, trabajar para construir legalidades y no, digo, que nuestra escuela tradicional se ha basado y se consolidó a partir de un discurso netamente homogeneizador, ¿sí? Correctivo, disciplinador, y la ESI promueve otra manera de habitar la escuela. Uh-huh. Julia, acá sí. Hace un momento mi compañero también te preguntaba por la familia, ¿no? Uno sí. a veces, salvo en los niveles primarios, es como que la familia daría la impresión de que no forma parte del universo escolar, no voy a decir pedagógico, pero sí voy a decir escolar. Y esta cuestión también de los últimos tiempos de la autonomía del estudiante también se refleja en la menos cercanías de la familia en la escuela. ¿Cómo se elabora, cómo se abordan estas resistencias que tiene la familia? Porque evidentemente me da la impresión de que hay resistencias que tiene la familia, pero porque de determinadas maneras son excluidas de esta conversación sobre la ESI dentro de las escuelas. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí. Sí, es real, es cierto que en los estudiantes de primaria las familias están más presentes y que en la secundaria muchas veces las familias se retiran, sobre todo en los contextos en los que, bueno, hay concepciones en las que los chicos y chicas de 13 años parece que ya ¿sí? son grandes y que de alguna manera también la cercanía de la familia es mucho menor. En principio la familia siempre es importante en términos de pensar la comunidad educativa, no solamente estudiantes, docentes y equipo directivo. Las familias siempre son importantes. Nosotros hemos trabajado con algunas escuelas cómo repensar estas tradicionales o conocidísimas reuniones de padres, empezando a pensar, bueno, cómo se convocan esos actores, de qué manera se puede de alguna manera pensar en generar esos diálogos. A veces, y en el imaginario de las familias, esas reuniones siempre han sido para contar lo mal que se portan los pibes y las pibas, todo lo que no hacen, todo, ¿no? Y entonces empezar a pensar cómo la escuela puede mirar o puede incluir a las familias desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, transmitir algunas preocupaciones, pensar en términos más colectivos la resolución de algunas situaciones. Y también, cómo a partir de algunas actividades puntuales se puede consolidar un vínculo distinto con las familias. Por ejemplo, festejo de las infancias, ¿no? Algunas escuelas han organizado con las familias el festejo de las infancias, que implica también una jornada lúdica, de recreación, que hay un encuentro ahí entre la escuela, los docentes, el equipo directivo, con las familias, con los pibes, en una jornada que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con otra cosa que no es la de, bueno, comentar que los pibes no tal cosa. No sé si se entiende, pero en principio el acercamiento de la familia tiene también que ver con el lugar que la escuela, o repensar un poco el lugar de la escuela en términos de, bueno, cómo y de qué forma queremos que las familias participen, cómo y de qué manera incluimos a las familias a que puedan pensar con nosotros qué le pasa a las adolescencias, a las infancias, cómo podemos pensar estrategias de cuidado, ¿sí? Somos los adultos responsables de estas generaciones más jóvenes, qué es lo que nos está preocupando en términos de lo que hacen, los lugares que circulan, entonces cómo de alguna manera compartir estas responsabilidades respecto de eso. Perfecto, bueno, Julia, muy clara como siempre, agradecerte por el testimonio y a seguir luchando, por supuesto, como siempre, para adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme, un placer enorme. Un abrazo grande. Bueno, Julia Ceruti, docente, miembro de ANSAFE, CTA, hablando con nosotros en Sintonía con Vos. En Sintonía con Vos, el programa que te levanta el ritmo de tu mañana. En Sintonía con Vos.